Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Juan, el capítulo número 15. Vamos a leer. Capítulo número 15. Vamos a... Gloria a Dios. Capítulo número 15 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo número 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hemos estado hablando acerca del Evangelio y hemos estado hablando que dentro del Evangelio, este es un producto que el Señor nos dejó, y hemos estado tocando el tema del Evangelio muy específicamente porque muchas veces, tarde o temprano, dentro de las iglesias o dentro del pueblo del Señor, hay personas que desisten. De la nada dejan la obra, de la nada dejan la iglesia. Y cuando a estas personas las abordamos afuera, ya fuera ellos de la iglesia, del evangelio, muchas veces, y en la mayoría de veces, estas personas que en algún momento estuvieron en el evangelio, algunos de ellos blasfeman de las iglesias, otros blasfeman de Dios, otros empiezan a decir un montón de cosas dentro de su expresión. Entonces todo esto va siendo como que este producto que es el evangelio, entre comillas, vaya como devaluándose. Pero es acá en donde, por eso es importante una verdadera aclaración, porque cuando uno entiende la verdad, dice la palabra del Señor que la verdad nos hará libres. Entonces, cuando uno entiende qué es el evangelio, y hemos estado estudiando a lo largo de la mayoría de predicaciones, de que un ingrediente que tiene el evangelio es la paz. Entonces, cuando estas personas están dentro de una iglesia, probablemente decíamos son autoridades dentro de una iglesia, pero no tienen paz. Decíamos que esto no es en sí aislado. Puede haber una autoridad elevada dentro de una organización, por decirle un pastor. Puede ser creyente, puede ser salvo, pero eso no significa que tenga paz. Porque para tener paz hay ciertos requisitos, y eso lo estudiábamos en una predicación. Entonces, cuando acá hoy, esta tarde, vemos que el otro ingrediente que tiene el evangelio es que lleva el gozo del Señor. Y aquí leíamos que el gozo es una manifestación del evangelio en la vida del creyente. Entonces aquí aplica lo mismo. Puede ser una persona que tenga 20 años dentro de la iglesia, 10 años, puede ser el pastor de la iglesia más grande del mundo, pero eso no significa que
tenga paz, ni tenga gozo. Ahora, ¿cómo se obtiene el gozo? Primeramente debemos de definir qué es el gozo. Muchas veces el gozo se confunde con una diversión temporal. Repito, muchas veces el gozo se confunde con una diversión temporal. Muchas veces nosotros asociamos las cosas, las diversiones temporales al gozo. Por ejemplo, cuando se celebra una piñata de un niño, cuando usted le celebra el cumpleaños a un niño, uno se alegra porque el niño está cumpliendo años, pero muchos de que hemos tenido ese tipo de eventos como ese y muchos otros más, siempre los organizadores de este tipo de eventos, cuando termina el evento, uno se siente triste. Cuando el hijo se casó, cuando la hija se casó, cuando se celebró el cumpleaños, cuando se fue a la graduación, después que pasa todo ese evento, que algunos de ellos, por ejemplo, para graduarse de la universidad, si usted no deja ninguna materia, ninguna, 5 años más un año de tesis, se va a tardar 6 años para poder llegar a tener esa alegría en ese momento. Imagínense, se espera 6 años ininterrumpidos si usted no deja ninguna materia, ninguna, para que en ese momentito que pasa usted ahí, ese acto de ceremonia, haya una tremenda felicidad. Pero todos aquellos que han pasado ese proceso, cuando se termina ese proceso, entonces le pega un gran bajón a la persona. Por ejemplo, cuando la persona se le termina el cumpleaños, y más si es el cumpleaños, ya es el cumpleaños tipo 60, ¿va? Entonces después, porque el pastel sea de chocolate, porque la celebración haya sido en donde no sé dónde, lo que sea, todas las moñas que haya llevado la celebración, pero por más ingredientes que se le haya puesto a hacer la celebración, fue algo temporal. Y la persona que fue el agasajado en eso, le cae en algún momento tiene un momento cumbre de felicidad, pero después viene el gran bajonazo. El gran bajonazo que es un año más. El gran bajonazo de que ya no tiene 20, ya tiene 40. El gran bajonazo de que ya se graduó, pero necesita recuperar el préstamo que le dio el banco para pagar la universidad. Viene el gran bajonazo de pagar el carro. Viene el gran bajonazo de pagar la casa y faltan 20 años. Y así sucesivamente. Entonces, todo este tipo de acontecimientos y de situaciones, va uno creyendo que este tipo de diversión temporal también aplica en el evangelio. Y esto muchas veces los pastores tenemos podría decir mucha causa en este aspecto, porque se estimula continuamente la temporalidad de la felicidad. Continuamente se estimula esa diversión temporal. Entonces, cuando uno logra comprender y logra entender que el problema de la diversión temporal es esa gran alegría que se causa, pero el problema es el gran bajonazo que viene después. Por eso es que, por ejemplo, en este ministerio, nosotros nunca hemos estado de acuerdo, y aunque hubiéramos estado de acuerdo, nunca hemos tenido como los recursos para hacerlo, más que tal vez endeudándonos. Y entonces
por ejemplo, el traer un cantante. Por ejemplo, hay cantantes evangélicos, hay algunos que ganan un promedio de $20,000, pero no es en acto de fe, sino que usted habla con ellos, lo hacen firmar un contrato digital, le mandan el contrato digital a su correo, usted lo firma y entonces usted les manda los primeros 10,000 a través de una transferencia y los otros 10,000 es cuando ya están acá. Entonces, pero me decía un pastor, y me dice, hermano, mire, ese gran evento que tuvimos, fue una gran carga, me dice. Y entonces, ¿y por qué fue una gran carga? Porque fíjese que lo único que se recogió de ofrenda fueron $1,500, me dice. Y le pagamos al cantante $8,000, me dice. Y todavía me dice, estoy pagándolo en cuotas de 60 porque saqué la tarjeta para pagar eso, me dice. Para un momento de felicidad, un ratito. Y entonces se nos hace creer que ese es el evangelio. Se nos hace creer que ese es el evangelio del Señor. Y entonces siempre lo hemos criticado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que la iglesia se nos llene, nos alegremos y después estamos los mismos de siempre? Y como decimos, nos damos a tol con el dedo. Entonces, son irrealidades. Entonces, si alguien tiene los recursos, serían recursos mal invertidos para darle $20,000 a alguien que venga a pagar a cantar tres alabanzas, 4 alabanzas salen como a 2,500. O sea, en la lógica no cabe. Eso sería mejor írselos a regalar a la Cruz Verde, pues sería más sensato, pues comprar medicina e ir al Hospital Bloom a darlos, si una iglesia lo tiene, que hacer eso en un escenario. En el otro escenario, quedar a 60 meses es todavía más grave. Pero por eso le digo, muchas veces parte de que se busca ese momento instantáneo de felicidad temporal. Y eso no se debe de buscar así. Ese es un mal evangelio. Ese es un falso evangelio. Ese evangelio es el evangelio que cansa. Ese es el evangelio que la gente, esos son los integrantes del evangelio que tarde o temprano van a blasfemar dentro de la iglesia cuando estén fuera. Esos son los evangélicos que estuvieron dentro de una iglesia por 5 años, por 10, o fueron pastores, pero van a blasfemar contra el mismo Dios porque todo en su vida de ellos fue algo temporal. Era algo temporal. Se vivió estimulando lo temporal, la diversión temporal, lo momentáneo. Y ese es un gran error cuando no se habla este tipo de cosas, cuando no se predica este tipo de cosas, cuando no se le aclara a la iglesia del Señor de que el evangelio no es una felicidad temporal y no se debe de estimular la felicidad temporal. ¿Por qué razón? Porque el estimular esa felicidad temporal, el resultado de ella es cansancio. Les comentaba de un pastor que tenía una de las iglesias más grandes de Inglaterra, la más grande de Inglaterra. Estuvo pastoreando 15 años esa iglesia y ahora él se dedica a ser empleado de una empresa. Y entonces, cuando lo entrevistan a él, la iglesia continúa, es de las más grandes de Inglaterra, pero cuando a él lo entrevistan, y entonces sus manifestaciones son de odio para la iglesia del Señor, blasfema contra la iglesia y dice: mire, yo estuve 15 años predicándole a la iglesia, y dice él dentro de la entrevista que le hacen: mire,
yo me preparaba para los sermones. Mire, yo ayunaba, yo dedicaba, tenía una disciplina, como que el hermano había sido militar. Yo tenía una gran disciplina para preparar mis sermones, para prepararme para la iglesia, esto y sucesivamente. Pero mire, los hermanos, unos cambiaban un año, otros lograban cambiar 2 años, otros 5 años, otros se iban, otros venían. No. Y el hermano empieza, como le digo, a decir todo este tipo de situaciones, que alguien escucha estas cosas y dice: no, yo por eso, yo no quiero ir a una iglesia, yo por eso no quiero del evangelio del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que uno, si no entiende esto, hermano, todos podemos caer en esta situación, que sin duda son estrategias que Satanás hace. Son estrategias que Satanás hace. Con esto no le estoy diciendo que no reviente una piñata. O sea, tampoco sea tan extremista, pues. O sea, tampoco le estoy diciendo que se gradúe. No, está bien, gradúese, reviente una piñata, compre un buen pastel de chocolate, como a usted le guste. Pero entienda que eso solo va a ser un ratito. Entonces, el segundo ingrediente del evangelio es el gozo. Entonces, el gozo que el Señor establece en su palabra no es una diversión temporal, no es algo temporal, sino que lo que el Señor quiere que la iglesia y el miembro de la iglesia adquiera es un don, el don del gozo. Entonces es ahí en donde uno tiene que entender de que el gozo, como hay una frase aquí en El Salvador, para los que me escuchan fuera del país, hay una frase que eso se dice: aquí esos son otros 100 pesos. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese gozo del Señor? Así como estudiábamos cómo obtener la paz del Señor. Entonces, para obtener ese gozo del Señor, leíamos acá en capítulo número 15 y el versículo número 10 dice, léalo conmigo, dice: si guardares mis mandamientos y permanecéis en mi amor. Vámonos al libro de Éxodo. Váyase usted ahí al libro de Éxodo conmigo, por favor. En el capítulo número 20. Capítulo número 20 del libro de Éxodo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: el versículo número 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que en este capítulo número 20 está establecido los mandamientos del Señor. Entonces, para obtener el gozo del Señor, para tener ese gozo y que el evangelio no sea algo temporal, una felicidad temporal, entonces es necesario, dice acá, que el requisito para que el evangélico y la iglesia del Señor tenga gozo es que cumpla los mandamientos de Dios. Eso dice, ¿verdad? Eso dice: si guardareis mis mandamientos, en el versículo número 10. Entonces, para poder obtener el gozo del Señor es necesario cumplir los mandamientos del Señor. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Entonces el creyente tiene que llevarlo al pie de la práctica esto, no tener dioses ajenos. Entonces ahí es donde uno viene a revisar su vida, a revisar en su vida si hay algo que está teniendo y ha suplantado al Dios verdadero. Por ejemplo, modernamente lo que ha suplantado al Dios verdadero es el trabajo. Lo que ha suplantado al Dios verdadero muchas veces es la familia, son los hijos. Es triste ver cómo
hay personas que dentro de la iglesia, hermanos, que se separan de Dios porque vino el tío, la tía de Estados Unidos, y porque la tía de Estados Unidos vino, ¿vea? Entonces dejan su servicio, dejan la iglesia y se van con la tía, que en algunos casos no les trajo nada, y en otros casos, como dice el pastor, le trajo un par de tenis usados. Y le dice: mira, aquí está este par de tenis usados, medítelo, fíjate que esto es lo que yo tenía allá, y yo creo que te quedan a vos. Entonces empieza uno a dejar al Dios verdadero, a dejarlo por personas amadas nuestras, que todo eso parece que tiene, hermano, diría alguien que me escucha: hermano, entonces usted no es de carne, es un monstruo. Es un monstruo, porque mire, mi tía tiene 10 años de no verla. Es cierto, probablemente tenés 10 años de no ver a tu tía, pero no importa que tengas 10, 20 años de no ver a tu tía. Pero ese es el problema, que el evangelio no es de emociones. O sea, el evangelio, puede venir tu tía y lo que se hace, y siempre os hemos recomendado, traérsela al culto. Pero usted ve que el tal tío no quiere venir, no le interesan las cosas de Dios. Entonces, mire, tía, fíjese que yo tengo un compromiso. El compromiso, tengo que servir en la iglesia. Tengo un compromiso, voy a ir a la iglesia y después vamos donde usted quiera. Si quiere ir a la playa, si quiere que la lleve ahí al zoológico, que ya no existe, o si quiere que la lleve allá al Saburo Irau, todavía existe el Saburo Irau. Donde usted quiera, tía, la llevo, pero mire, yo primero voy a ir a servirle a Dios. Entonces, cuando uno va teniendo ese tipo de prioridades en la vida, entonces va cumpliendo esto que le digo, no tener dioses ajenos. Esto no es fácil. Todos hemos pasado por eso. Cuando viene el tío, la tía, cuando viene el primo, no sé quién, no sé cuánto, todos pasamos por esto. O sea, a mí, a todos nos ha pasado. Pero a medida que uno está en el evangelio, va entendiendo esta verdad, que uno no puede dejar a Dios por algo temporal. Y eso no significa que usted no lo va a sacar. Yo siempre lo he dicho: si usted quiere ir a la playa, por ejemplo, se va temprano o se va después del culto, pero no dejar la prioridad, que es Dios. Entonces, cuando Dios empieza a ver de que para usted en su vida Dios es Dios, y que no es un muñeco pintado que lo sacan para Semana Santa, entonces Dios dice acá en la Biblia que le otorga a ese tipo de creyentes, le otorga el gozo del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Esa es una frase muy propia. Entonces, no hay que tener dioses ajenos. 2, no tomar el nombre de Dios en vano. Uno tiene que tener cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Esto ya puede ser normal. Usted ve que hay personas que juran por Dios, hay personas que no tienen un respeto hacia Dios, y sucesivamente se va faltando ese respeto hacia Dios y se va viendo a Dios como un muñeco. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que Dios es Dios. Y a medida que nosotros cumplimos este segundo mandamiento, entonces vamos a ir obteniendo el gozo del Señor. Por ejemplo, dentro de la iglesia, usted ve cuánto divorcio, cuánta cosa que es tomar el nombre de Dios en vano. Y ya eso parece normal dentro de la iglesia. Todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. Como no importa lo que está en la Biblia. O sea, y se
se forza los versículos. Y todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. Que por esta razón, por esta otra razón, y así sucesivamente. Todo ese tipo de conductas son tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando la gente va irrespetando estos mandamientos que están en la palabra del Señor, en el capítulo número 20 del libro de Éxodo, entonces esa persona no va a poder tener gozo, por más que quiera. Un tercer elemento dice honrar a padre y madre. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Honrar a padre y madre tiene un sinnúmero de elementos. Tiene muchos elementos ahí. Ahí hay para hablar para bastante. Pero como esta tarde ese no es el tema, solo le estoy dando una reseña de lo que es honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre, por ejemplo, puede ser el no hablar mal de ellos. Usted ve un montón de hijos, más que todo los que están en la juventud. Cuando están pequeños, los hijos, digámoslo así, su Superman son sus padres. Pero a medida que sus padres van imponiendo reglas, conductas dentro de la casa, en su entorno, entonces los hijos se van volviendo enemigos de los padres. Entonces ya a ese hijo ya no le gusta que le den órdenes, ya a ese hijo no le gusta que le digan, mire, tiene que venir a tal hora, ya a ese hijo no le gusta las reglas. Entonces esos hijos se vuelven enemigos de los padres. Entonces esos hijos están esperando que los padres se equivoquen. Están esperando que los padres cometan un error para sacarle las calladas y restregárselas en la cara. Y entonces tener argumentos para contrarrestar las reglas de la casa. Y ese es un tremendo error. Por ejemplo, usted ve en el libro de Génesis, hay un hijo de Noé que cometió este grave error. Y el error que cometió fue que vio a su padre desnudo y se rió. Y eso lo que significa es que le cayó una maldición sobre la vida de él. Se cree que todos los descendientes de ese hijo, para que usted tenga una idea, son todos los africanos. Todo el continente de África son esos hijos que le cayó esa maldición. Y por eso en la Biblia se cree que toda esa descendencia de ese hijo de Noé agarraron para todo ese lado de África. Pero usted ve ese continente de África, es desgarrador la pobreza como hay, excepto algunos países como Sudáfrica, que son colonias inglesas, algunos países muy contados, pero la mayor parte de este país, de este continente, está sumergido en la pobreza tremenda. Y usted ve que Estados Unidos, las potencias, Europa, les envía toneladas y toneladas de ayuda, más que nosotros. Pero usted no ve esos cuadros aquí en El Salvador y en Centroamérica como los ve ahí en esos países. Fosas enteras de niños desnutridos enterrándolos. O sea, se les ve el esqueleto. ¿Y usted qué dice? Es que no tienen recursos. No, si les envían como no tiene idea. ¿Para qué más? Todas las naciones del mundo, pero no prosperan. ¿Y por qué es? Porque sobre ellos está esa maldición. Entonces, esta tarde, usted puede ser que su papá haya sido un Hitler en su casa. Puede ser. Puede ser que su papá haya sido un Hitler en su casa y usted tenga quizás incluso secuelas físicas de algún mal golpe que le dio o alguna situación que se dio. Pero es ahí que, a pesar de que usted ya tiene más que él, porque muchas veces, por ejemplo, muchas veces se da esto. Cuando en una familia se crece, si es una familia de personas que han trabajado y trabajan en lo voy a decir así, pero no son empleados, para que usted tenga una idea.
Pero resulta que el hijo, ya a la edad de 18 años, gana más que el papá. Y entonces el hijo empieza a ver al papá como una porquería, ¿va? Como el viejo que ya no puede echar goles. Y esto pasa en la realidad. Y entonces el hijo le empieza a sacar en cara de que él gana y que ahora él mantiene la casa. Esto es una realidad que se da en la familia. Y entonces el hijo le empieza a sacar en cara: mira, si yo mantengo la casa, mira, apagame las luces, mira, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y se empieza a cuestionar al padre. Eso se llama deshonrar al padre. Eso es una deshonra letal al padre. Porque eso no importa, que usted puede ser el dueño de la casa. Y entonces hay hijos que saben lo que hacen. Hay hijos que en vez de ir a comprar otra casa, no hay casas en todo el país. Entonces lo que hacen es, cuando el papá está en quiebra, entonces le dicen al papá: mira, te compro la casa, y entonces yo te la compro y te la pago. Y usted ve de montones de padres que a sus propios hijos les venden la casa donde están, y ya después el hijo se les monta, lo jinetea y le dice: mira, esta es mi casa y ahora vos sos el arrimado aquí. Esta es una realidad. Entonces este tipo de hermanos, este tipo de creyentes, este tipo de pastores, lo que sea, el que sea, este tipo de personas se van a salvar, pero no tienen gozo. No tienen gozo, porque el requisito para tener gozo es honrar a los padres. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Y entonces, ¿qué hago, hermano, si yo gano más? ¿Qué tiene que gane más? ¿Qué tiene? Nada del otro mundo. Qué bueno, te felicito. Pero eso no significa que por eso te vas a burlar de tu papá, te vas a burlar de tu mamá. O sea, eso es lo que hay que entender. Entonces, por eso es que ese hijo viene a la iglesia, ese hijo está dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Ese hijo es una bomba atómica por dentro. Ese hijo no duerme tranquilo. Ese hijo anda adentro, pero es un diablo, es un monstruo. No tiene paz, no tiene gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor tiene requisitos. Y el requisito del gozo del Señor es honrar a los padres. Le damos un fuerte aplauso pues al Señor. El siguiente mandamiento, dice la Biblia, es no matar. De esto hay varios escenarios. Se puede matar con la boca. Yo les he contado de un caso muy cercano que sucedió aquí en Soyapango. Resulta que había una persona que tenía un su comedor en una zona violenta. Pero una vecina le hizo la gran bulla de que esa persona era la que llamaba a la policía en aquel entonces. Para no cansarle, lo que resultó de esa situación, de ese chambre, de esa situación, fue que a esta persona, que nosotros la conocíamos, de repente llegaron a su comedor a comer el desayuno, y en lo que terminaron de comer el desayuno, agarraron las pistolas y le dijeron: con ustedes, madre, discúlpenos, pero tenemos que matarla porque es una orden. Y la mataron. O sea que el matar a alguien no solamente es físicamente, hermanos. Usted puede matar a alguien, como le estoy dando este ejemplo claro. Ahora, para no cansarle, la matan a ella, toda la familia esa se va de ahí, de esa colonia, y resulta que la que dijo que ella era la que llamaba a la policía, supuestamente.
y se dieron cuenta y después mataron a esa otra persona. Entonces, ¿cómo se habrá sentido esa persona? O sea, imagínense cómo se sentirá esa persona que por su lenguota se haya matado a otra persona. ¿Usted cree que esa persona tiene paz? Yo he hablado con asesinos, con personas que... Y uno me decía de ellos, mire hermano, me dice, es terrible. En la noche se le aparecen las caras de la gente que usted ha matado, me dice. Es terrible, o sea, la zozobra en que andan. Pero es que humanamente, le digo, no es viable agarrar una pistola y matar al otro. Mire, si para hacerlo tenemos que drogarnos, dicen algunos de ellos. Y bien encocainados logramos hacerlo, dicen. Andan una zozobra interna. ¿Por qué? Porque se salta este principio, este mandamiento, no matar. Amén. Vamos a tocar uno más. Dice un siguiente mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es quitarle la mujer o tener relaciones sexuales con una mujer casada. Una persona que pasa estas fronteras es terrible. Por ejemplo, a mis oídos han oído casos de pastores que cometen este tipo de situaciones. O sea, que aquí no es como, o sea, sí, el hermano es creyente y todo, pero para que usted tenga una idea, pero esa gente anda en su interior, son hermanos, son creyentes, y como dice la Biblia que ninguno de ellos se le ha perdido, en su momento ellos se van a reconciliar, pero ¿qué va a pasar? La corta vida que han vivido sobre la tierra, nunca la van a vivir con gozo del Señor. Siempre en el interior van a andar aquello. Qué terrible es esta situación. Entonces, es de tener mucho cuidado porque si uno no va enumerando cada una de estas cosas, entonces vamos a ser creyentes. Y le insisto, podemos ser pastores, podemos ser diáconos, podemos ser servidores de la iglesia del Señor, pero no tenemos gozo, porque ese es otro pisto. Esos son otros requisitos. Podemos ser salvos también, pero no vamos a tener gozo. Terminemos con uno más. Dice, no hurtarás. No hurtarás. ¿Qué es el hurto? El hurto es todo lo que usted tiene sin el consentimiento de la otra persona. O sea, si usted tiene algo, cuando usted le quita a punta de pistola un carro a alguien, se lo está quitando en contra de su voluntad. Él no le está dando las llaves. Entonces el hurto es cuando usted le quita algo, cuando usted se queda con algo que no es suyo, para que lo entendamos. Entonces usted engaña ahí a la Curazao y le dice que tiene un montón de salario, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces ahí la Curazao creen con usted, perdón el comercial, pero tengo que ejemplificarlo así. Entonces le dan la pantalla con 50 pesos de prima. Ya usted contento, ¿va? Y entonces cuando llegan a traerla, usted no se la quiere dar.
porque no ha pagado, pues es lógico. Si usted ha pagado, nunca van a, o sea, si usted pagó, nunca van a llegar. Pero entonces usted dice, no, yo me la quedo. Y ahí está la gente, se la queda. Se queda con la cama, se queda con el televisor, se queda ¿con qué? Con la loción que no pagó. Se queda con el Avon que no pagó. Ah, este es mío. Y no lo ha pagado. Eso es hurto. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es esto que estamos leyendo aquí. Entonces, ¿qué hago, hermano? Si no le alcanza, no compre. Sencillo. Así de sencillo. Es que a mí me gusta esa loción, sí, pero si no le alcanza y si no, páguela. Porque si usted no la paga, entonces va a estar cometiendo hurto. Entonces va a venir a la iglesia, va a venir a la vigilia, ya vamos a tener vigilia, la primera del año. Va a venir, va a llorar, va a ayunar, pero adentro usted no va a sentir nada. ¿Me estoy dando a entender? Y va a llorar. Si yo lloré, hermano, voy a decir, sentí a Dios. Pero por dentro usted se va a sentir vacío. Y usted dice, ¿por qué me siento vacío? Porque está cometiendo un adulterio. Porque antes cometió un hurto. Porque antes se quedó con algo que no es suyo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, es sencillo. Entonces, ¿qué hago? Si no me alcanza, sencillo, no lo compre. Es que viera, hermano, si me lo dan con 10 pesos y solo 10 pesos tengo que dar. Sí, pero si usted no tiene trabajo, no le mandan remesa o sea, por acto de fe no lo va a pagar, pues. O sea, hay realidades que uno tiene que entender. Hermano Manuel. Porque usted puede tener, por ejemplo, ese volado de casarse. Por ejemplo, cuando una persona se casa, hay gente que lo que hace, usted es el padrino del pastel, el otro el padrino de no sé qué, y así se casan. Eso ya raya con hurto, mano. Sencillo. Y entonces quieren hacer el gran casamiento a costa del otro. Si no le alcanza, sencillo, mire, en su casa, en unas 2 mesas, hace unos sándwiches. ¿Con qué los hacemos? Con atún, ¿verdad? Un par de atunes, unos 20, y se casó el hombre o se casó la hermanita. Pero usted ve un montón de gente y un montón de gente molesta. Mire, a mí me pusieron el pastel y quieren que el pastel sea de no sé dónde. ¿Me doy a entender? Entonces todo ese tipo de cositas que pasa, todo ese tipo de cositas, como Dios, uno es un historial, ¿verdad? Entonces Dios va viendo ahí todo y entonces dice, no, no le puedo dar gozo, dice Dios. Sí, debe aquí, debe allá, acá, no, no. Hasta que mejore su conducta. El problema es que la gente no mejora la conducta. De repente la gente se va de la iglesia y empieza a blasfemar contra Dios. Y esas son las cosas que nosotros escuchamos de la gente. Entonces usted vea qué delicado es esto. Si no se cumplen estos requisitos, no hay gozo. Vámonos a Juan y con esto terminamos, donde estábamos leyendo. (15:10) ¿Lo tienen? Dice: si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Yo por eso le decía a una hermana, y le decía, mire, eso que anda probablemente es producto de una situación de estas. Porque dice, para que mi gozo esté en vosotros.
Entonces, cuando esa persona empieza a cumplir los mandamientos del Señor, entonces el Señor reposa en esa alma. Entonces esa persona tiene un gozo que se le nota en la cara, tiene un gozo tremendo que irradia del interior. Pero no es que se ha comido una pupusa o un pedazo de pizza, sino que es del interior el gozo que viene. Amén. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie y terminamos. Gloria al Señor.